Hola, hoy te voy a explicar cómo resolver los ejercicios número 4 y número 5 de las actividades propuestas. Pero antes vamos a realizar un repaso sobre lo que debemos saber hasta el momento. Vamos a dirigirnos a la herramienta Pencil, que ya la conocemos del vídeo anterior, y vamos a repasar los tipos de formas, de simbolitos que tenemos en el programa que nos permite realizar los diagramas de flujo, es decir, los algoritmos. Primero tenemos la herramienta de entrada y salida de datos, que es esta de aquí. ¿Cómo definimos si es un dato de salida o un dato de entrada? Pues muy sencillo, tenemos que escribir la palabra input para identificar si es de entrada y la palabra output para identificar si es de salida. Bien, otra de las piezas fundamentales en los algoritmos, en los diagramas de flujo, son los simbolitos de inicio y final del algoritmo. Lo mismo, hay que identificarlos con la palabra inicio o la palabra final. Una cosa a tener muy en cuenta en estos símbolos es que siempre los vamos a tener en todos los algoritmos, porque nos van a decir dónde empezamos a leer y dónde vamos a terminar de leer ese diagrama de datos. Muy bien. ¿Qué más cosas necesitamos? Necesitamos el símbolo de procesos o acciones, el que nos permite almacenar en variables datos que hemos calculado a partir de otras operaciones. Por ejemplo, en la variable var vamos a almacenar el suma 1 más el suma 2. Bien, lo normal en este tipo de símbolos suele ser hacer una operación matemática y asignarlo siempre a una variable. Con esto solo nos faltaría ver el símbolo de decisiones, el rombo. Este símbolo nos permite hacer preguntas. ¿Y cómo hacemos esas preguntas? Pues estableciendo una condición en su interior. Las condiciones, como ya hemos visto, pueden ser, por ejemplo, suma 1, que es una variable que tiene un dato en su interior, puede ser mayor que sum2. Otra posibilidad sería que sum1 sea menor que sum2. Otra posibilidad sería que sum1 fuera igual a sum2. Incluso también podríamos aprovechar y preguntar dos cosas distintas, que sum1 sea mayor o igual que sum2 o que sum1 sea menor o igual que sum2. Supongo que ya lo has entendido. Así que vamos a continuar con el primer ejercicio de los que toca realizar hoy. Volvemos a nuestra presentación y lo leemos. Crear un diagrama de flujo o algoritmo que muestre en la pantalla los primeros 100 números impares. Hay que tener mucho cuidado con esto porque los primeros 100 números impares no son los números impares que hay del 0 a 100, sino que son más. Aproximadamente rondaremos el número 199, si no estoy equivocado. Aprovechando los ejercicios que vamos a realizar hoy, te voy a enseñar una herramienta que puede serte muy útil para comprobar si los diagramas de flujo, es decir, los algoritmos que has creado, están bien realizados. Esta herramienta se llama Raptor y la puedes encontrar en Google escribiendo en el buscador Raptor Flowchart. El primer enlace es la web oficial del programa. La única desventaja que tiene este programa es que solamente está disponible para sistema operativo Windows. Si quieres descargarlo, pulsamos en este botoncito de aquí, Download, y nos descargará la última versión. Luego habrá que instalarlo y una vez instalado y abierto veremos una pantallita como la que yo tengo aquí abajo. Una vez abierta la aplicación, veremos que ya aparecen los dos símbolos más usados en nuestros diagramas de flujo, los que siempre deben estar expuestos: el símbolo de inicio y el símbolo de finalización del diagrama. Muy bien, también tenemos a la izquierda el resto de símbolos que son un poquito distintos a los que nosotros realizamos en nuestras actividades sobre el papel. Bien, ¿qué símbolos son estos? Tenemos el rectángulo, que nos permite asignar variables, y si pulsamos doble clic encima de una de ellas podemos poner cualquier variable que nosotros deseemos. Escribimos el nombre para una variable, por ejemplo, número, y asignamos un valor por defecto.
un valor inicial. Esto quiere decir que vamos a guardar dentro de la variable número un 0. Perfecto. Ahora, por ejemplo, vamos a pedir que el algoritmo requiera de la introducción de un número, un dato. Pues vamos a meterla aquí. El diagrama de datos de entrada, que es input. Y si hacemos doble clic en el diagrama, podemos poner un mensaje entre comillas, porque es una ristra de caracteres, pidiendo al usuario un número. Bien. Y tenemos que guardarlo en una variable. ¿En cuál? En la que ya teníamos anteriormente, la variable número. Le damos aquí al botoncito de done y ya tenemos el número que el usuario ha introducido guardado en la variable número. ¿Qué será lo siguiente? Lo siguiente será mostrar ese mismo dato en la pantalla. Entonces vamos al símbolo de output, lo colocamos aquí abajo y mostramos un mensaje. ¿Qué mensaje? Entrecomillado, el número introducido es... y lo concatenamos con el contenido de la variable número. Perfecto. Podemos desmarcar esta casilla de aquí. Bien, ¿qué pasará si ejecutamos esto en nuestro ordenador? Vamos a hacerlo más pequeño. Le damos al play y empieza a ejecutarse el algoritmo. Como vemos, se va marcando en un color brillante para saber por dónde va el camino de datos. En este momento se ha parado en el input. ¿Por qué? Porque nos va a pedir un número. Introduce un número, que es lo que escribimos nosotros aquí, entre comillas. Vamos a escribir ese número, por ejemplo el 10. Le vamos a dar a OK y vamos a ver cómo aquí a la izquierda número va a cambiar. Este es el contenido de la variable en este momento y se va a mostrar el 10. Como podemos observar, el número 10 se ha guardado, pero hemos cometido un error. ¿Qué error hemos cometido? Pues que la variable número no se encuentra. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado y hemos puesto 2n donde solo deberíamos de haber puesto una. Pues muy fácil, vamos a corregirlo, le damos a aceptar, hacemos doble clic, cambiamos esto, le volvemos a dar a OK y volvemos a darle al play. Play, se empieza a iniciar, nos vuelve a pedir el número, escribimos el 10, le damos a OK y se nos abre esta ventanita que nos dice el mensaje que nosotros queríamos. El número introducido es 10 y este mensaje es el del error anterior. Las cosas anteriores se mantienen en pantalla. Este más o menos sería el funcionamiento básico del programa Raptor. Si queremos hacer otro tipo de operaciones más complicadas, tendríamos los diagramas de selección, que son los de hacer preguntas, donde tenemos dos posibles respuestas, sí y no. Bien, podríamos preguntar aquí si el número es mayor o igual que 10. Y si ese número es mayor o igual que 10, podemos decir que imprima en pantalla, muestre en pantalla un mensaje. ¿Qué mensaje? Número mayor que 10. Y en el caso de que no lo sea, podemos mostrar en pantalla número menor que 10. Vale, perfecto. Vamos a volver a ejecutar este algoritmo que tenemos aquí. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para verlo mejor. Le damos al play. Nos pide el número. Vamos a poner el 8. Le damos OK. Y el número es menor que 10 porque hemos introducido el 8. ¿Qué pasará si ponemos un número mayor o igual a 10? Vamos a poner el 11. Pues que nos muestra el mensaje, el número es mayor que 10. Si te fijas, hay un pequeño error en el algoritmo y es que solo mostramos que el número es mayor que 10 cuando hemos preguntado si es mayor o igual. Por lo tanto, habría que modificar este texto y poner mayor o igual que 10. Vale, perfecto. Y con esto más o menos yo creo que es suficiente para controlar las funciones básicas del programa Raptor. Comencemos ya con la resolución del ejercicio número 4. Hay que mostrar en pantalla los primeros 100 números impares. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a irnos
a una aplicación aquí que tenemos como si fuera una libreta para explicarlo un poquito mejor. Bien, ¿cómo podemos saber si un número es par o es impar? Pues muy fácil. Lo dividimos entre 2 y el número que pongamos aquí, si su resto es 1, quiere decir que este número es impar, el número que está aquí contenido. Esto sería impar. Y en el caso de que la división entre 2 nos dé resto 0, quiere decir que el número que está aquí, el número que está contenido aquí, es par. Es decir, el dividendo es par o el dividendo es impar, dependiendo del resto, si es 0 o es 1. Muy bien, vámonos ahora a Pencil y vamos a empezar a escribir nuestro algoritmo. Lo de siempre, el símbolo de inicio y el símbolo de finalización. Muy bien, ahora ¿qué necesitamos? Tenemos que pedirle al usuario un dato, en este caso va a ser un número, el que vamos a comprobar si es par o es impar. Pues introducimos el simbolito de datos de entrada, escribimos input y vamos a guardar ese dato dentro de una variable llamada número. Perfecto. Conectamos este símbolo con este otro. Lo siguiente, ¿qué será? Pues lo siguiente será calcular cuál es el resto de esta división entre 2. La que nos dice si el resto es 1, es decir, el número es impar, o el resto es 0, el número es par. Pues ¿cómo hacemos las operaciones matemáticas? Con el rectangulito. Y vamos a guardar en una variable llamada resto, vamos a guardar el resultado del resto del número que hemos introducido al dividirlo entre 2. Recuerden que el símbolo del porcentaje no sirve en programación para calcular el resto de una división. Y ahora conectaríamos esta de aquí con esta de aquí para seguir el camino. Bien, ¿qué será lo siguiente? Pues preguntar, ya tenemos el resto guardado en la variable resto, pues vamos a preguntar si es 0 o es 1. ¿Con qué pieza del puzzle? Pues con el rombo. Pues con el rombo hacemos doble clic y preguntamos si resto es igual a 0. Si el resto es igual a 0, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos que decir que el número es par. ¿Y cómo mostramos esa información en la pantalla? Otra vez con el simbolito de entrada y salida, en este caso va a ser de salida porque queremos mostrar esa información en la pantalla y vamos a mostrar el siguiente mensaje, entre comillas, el número es par. Perfecto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Así. Creo que con esto es suficiente, un poquito más. Vale, bien. Entonces, en el caso de que el resto sea 0, el número es par. Y si no lo es, ¿qué habrá que mostrar? Pues habrá que mostrar que el número es impar. Vamos a añadir otra piecita de salida. Vamos a hacerla grande. Y vamos a mostrar en pantalla, recuerden, output, el número es impar. Perfecto. Y ahora lo conectamos con la otra posibilidad que podemos encontrar, que es el no. Y ahora, esta doble salida que tenemos aquí, tenemos que engancharla con el símbolo terminal de finalización. Conectamos esta con esta y esta con esta. De manera que ya hemos terminado el primer ejercicio. Hemos creado un diagrama de flujo que calcula si un número es par o es impar. Vamos a seguir una traza de este diagrama. Empezamos por aquí, por inicio, tenemos que introducir un número que se guardará dentro de la variable número. Vamos a poner, por ejemplo, el 9 y vamos a hacer el 9 entre 2, ¿cuál es su resto? Pues su resto es 1, porque su cociente es 4 y nos queda de resto 1. Entonces en resto, en esta variable que se llama resto, vamos a tener un 1. Vendremos por aquí. ¿El resto, el que hemos obtenido aquí, es 0? No. Entonces vendremos por el camino de abajo y la pantalla nos mostrará el número es impar y se acabó. En el caso de que en vez de introducir el 9 hubiéramos introducido un 8, el resto hubiera sido 0, porque el cociente nos hubiera dado 4
y hubiéramos preguntado aquí, ¿el resto que es 0 es igual a 0? Sí. Pues hubiéramos venido por el camino de arriba, la pantalla nos hubiera mostrado el siguiente mensaje y hubiera acabado el algoritmo. Y hasta aquí el diagrama de flujo creado en Pencil. Demostremos ahora que el diagrama de flujo que creamos en Pencil realmente funciona. Vamos a crearlo en Raptor, que nos va a permitir simular el comportamiento de ese diagrama de flujo. Lo primero, inicio y final. Ya aparece por defecto. ¿Qué habrá que hacer ahora? Solicitar un número al usuario. Lo colocamos aquí y lo vamos a guardar en una variable que será número, igual que hicimos antes. Bien, vamos a poner que salga un mensajito que diga introduce un número. Perfecto. Bien, ya tenemos un número dentro de la variable número. Lo siguiente, ¿qué será? Pues vamos a comprobar cuál es el resto de ese número al dividirlo entre 2. Pues ponemos el rectángulo, que es el de hacer operaciones, y dentro ponemos resto, le vamos a meter el resto de la operación del número entre 2. Pues será número, el símbolo del porcentaje y el 2. Le damos aquí y ya tenemos el resto, el resultado de esa operación. Lo siguiente, pues tendremos que comprobar si ese resto es 1 o es 0. Pues vamos a poner, si el resto es 0, que la división es exacta y quiere decir eso que el número en este caso es par. Tendremos que mostrar esa información en pantalla y colocamos la pieza de salida aquí y decimos el número es par. Bien. Y en el caso de que el resto no sea 0, vamos a tener que mostrar en pantalla el número es impar. Perfecto. Le damos al play para comprobar que esto funciona perfectamente. Le damos al play. Empieza por aquí. Nos pide el número. Vamos a poner el 5, que debería decir que el número es impar. Se viene por este camino y vemos que nos muestra en la pantalla lo que debería demostrar. El número es impar. Vamos a probar con otro número ahora. Vamos a darle al play. Nos va a pedir otro número. Vamos a poner el 8. Le damos a OK. Va por el otro camino y en la pantalla nos muestra el número es par. Fíjense que siempre va escribiendo debajo de lo que ya teníamos. El número es impar de cuando introducimos el número anterior y ahora que introducimos el 8, el número es par. Podemos darle a este botoncito para limpiar todo lo que está escrito y volver a probar para comprobar que ya ahora no aparece lo que teníamos escrito antes en pantalla. Por ejemplo, en 15 debería de poner que es impar, le damos OK y ahí está. El número es impar. Creo que con esto es más que suficiente. Vamos a tratar de resolver ahora el ejercicio número 5. El enunciado dice que debemos crear un diagrama de flujo, es decir, un algoritmo, que muestre en la pantalla si dos números que el usuario ha introducido por teclado son múltiplos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero tenemos que saber lo que es un múltiplo, y aquí lo dice. Un múltiplo es un número tal que dividido por otro, el resultado es un número entero, es decir, el resto de la división es 0. Parece incluso más sencillo que el anterior. Vamos a ver si es verdad. Vamos a nuestra herramienta que es Pencil y vamos a empezar con nuestro algoritmo. Lo primero, siempre, inicio. Y el final ya lo podemos colocar por aquí. Siguiente, ¿qué tenemos que comprobar? Si dos números introducidos por teclado son múltiplos, es decir, tenemos que solicitar al usuario esos dos números. ¿Con qué pieza de puzzle introducimos números en el ordenador? Con la de input. Pues vamos a colocar un input por aquí, número 1, y vamos a colocar otro input por aquí, input número 2. Num 2. Perfecto. Y ahora las conectamos con inicio. Esta con esta y esta con esta. Bien, ya tenemos estos dos datos en dos variables. En la variable llamada num1 y en la variable llamada num2. Lo siguiente, calcular el resto. ¿Cómo calculamos el resto? Pues de esta manera. Vamos a poner el rectángulo de procesos
y vamos a calcular si el resto es 0 al dividir un número por el otro. Num1, num2, y si este resto es 0, quiere decir que los números son múltiplos. Conectamos esta pieza con la que acabamos de poner. Y ahora, ¿qué nos falta? Preguntar si el resto es 0. ¿Con qué? Con el rombo. Pues preguntamos si el resto es 0. Pueden darse dos posibilidades, que el resto sea 0 y que el resto no lo sea. Si el resto es 0, imprimiremos un mensaje en la pantalla que diga que son múltiplos. Si el resto no es 0, imprimiremos un mensaje en la pantalla que diga que no son múltiplos. ¿Y cómo imprimimos mensajes en la pantalla? Con el simbolito de output. Y entre comillas, el mensaje: los números no son múltiplos. En el caso de que no sea 0, que será este de aquí, y en el caso de que sí lo sea, imprimiremos en la pantalla: los números son múltiplos. Y unimos esta de aquí con esta de aquí. Y nos faltó anteriormente unir esta de aquí con esta de aquí. Bien, ya tenemos en la pantalla todos los datos que deberíamos demostrar, que es decir, la información de si son múltiplos o no son múltiplos, y lo único que faltaría aquí es unirlos con el símbolo de final. Conectamos este con este y este con este. Vamos a comprobar si el diagrama que realizamos en Pencil funciona correctamente. Para ello vamos a utilizar el simulador, el Raptor, que ya conocemos de la anterior actividad. Pues lo primero que tenemos que hacer ahora es pedir al usuario dos números. Pues vamos a poner el simbolito de input y vamos a decirle al usuario: introduce un número. ¿Y dónde lo vamos a guardar ese número? En una variable que se llame num1. Ahora tenemos que pedir otro número más, pues vamos a decirle al usuario que debe introducir ese segundo número. Vamos a poner introduce otro número. ¿Y dónde lo vamos a guardar? En la variable num2. Bien, ahora tenemos que comprobar si el primer número, el número 1, es múltiplo del número 2. Es decir, si al dividirlo el número 1 entre 2, su resto es 0. Bien. Vamos a hacer la división con el rectángulo y vamos a guardar el resto, es decir, vamos a crear una variable que se llame resto, lo vamos a guardar dentro el resultado de dividir num1, el resto num2. Bien, recuerden que el porcentaje sirve para calcular el resto de la división de dos números. En este caso, se guardará en la variable resto. Ahora, tenemos que preguntar si el resto es 0, si el resto es 0, tendremos que mostrar que el número 1, el número que hemos introducido aquí arriba, es múltiplo del número 2. Y si no, pues mostramos el mensaje de que no es múltiplo. Bien, vamos a mostrar el mensaje con el símbolo de output, que es el de mostrar datos en pantalla, y vamos a decir: el primer número es múltiplo del segundo. Le damos a OK. Y en el caso de que el resto no sea 0, quiere decir que el primer número no es múltiplo del segundo. Pues ponemos otra vez el output y escribimos: el primer número no es múltiplo del segundo. Y ahora comprobemos si esto funciona correctamente. Le damos al play, nos va a pedir un número, vamos a poner por ejemplo el 9 y vamos a introducir otro número, vamos a decir el 3. En este caso nos debería decir que el primer número es múltiplo del segundo. Viene por este camino y efectivamente en la pantalla nos muestra el primer número es múltiplo del segundo. Vamos a hacer otra prueba a ver si es verdad que esto funciona en todos los casos. Vamos a darle al play de nuevo. Nos va a pedir un número, vamos a decir el 5 y vamos a decir ahora el 3.
Efectivamente, va por el segundo camino y nos muestra el mensaje, el primer número no es múltiplo del segundo. Vamos a probar uno más. Vamos a probar el 18. Le damos OK. Y vamos a poner ahora el 9. Se viene por este camino y efectivamente el 18 es múltiplo de 9. El primer número es múltiplo de segundo. Espero que con todas estas actividades resueltas por dos medios, uno es por Pencil y otro es por el Raptor, te hayan servido para entender mejor cómo funcionan los diagramas de flujo.